¿Cuáles son los países más antiguos del mundo? Es una pregunta difícil de responder porque necesitamos definir dos cosas. 1. ¿Qué consideramos un país? Y 2. ¿Cómo medimos la continuidad de dicho país? Por ejemplo, ¿consideramos ciertos asentamientos tempranos en Grecia como países, su agrupación en su totalidad, o son simplemente ciudades-estado locales que no tienen nada que ver con Grecia tal como la conocemos hoy? Y luego el problema de la continuidad. Por ejemplo, Italia como país es extremadamente reciente, solo se remonta al siglo XIX, pero esencialmente existía un país en parte de su territorio antes, el Imperio Romano. ¿Eso cuenta o deberíamos contarla como precursora de todos los países en el territorio que ocupó? Así que para el propósito de este video voy a intentar mencionar solo aquellos que han tenido una seria continuidad a lo largo de los siglos. Y voy a usar un gran criterio. El territorio permanece incluso si cambian los regímenes y los gobernantes. Si los territorios permanecen similares, es probable que las poblaciones también. Y desde mi perspectiva, eso es lo que hace a un país. Es tierra, cultura y personas. Por lo tanto, ten en cuenta que muchas de estas no eran países per se en aquel entonces, pero lo suficientemente cercanos para que cierta continuidad haya permanecido hasta hoy, permitiéndonos señalar los tiempos antiguos como su punto de origen. Primero, Etiopía. Los arqueólogos han encontrado esqueletos y evidencias de vida humana en Etiopía que datan de hace millones de años, pero el establecimiento de la región como un país, si es que podemos llamarlo así tan temprano, fue mucho tiempo después de eso, pero también hace mucho tiempo, en 980 a.C. Esto fue cuando uno de los primeros reinos conocidos como Demd ascendió al poder. Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca cayó en manos de los colonizadores. Utiliza el antiguo alfabeto Ge'ez, que es uno de los alfabetos más antiguos que aún se utilizan en el mundo, y durante la mayor parte de su historia existió como un reino y un imperio, pasando por varias dinastías y siendo conocido por diferentes nombres, como Abisinia, y luego transicionando a la Etiopía moderna como una república. Luego pasamos a Armenia. Todos conocemos a Armenia como un país hoy en día, pero su historia se remonta a mucho tiempo atrás. La leyenda dice que Haik, el legendario fundador de Armenia, luchó contra Belus, el dios babilónico de la guerra, en el año 2107 a.C. y luego estableció el Estado armenio. La historia real, al menos la que podemos verificar con registros, ocurre en el año 331 a.C. Se fundó el Reino de Armenia, a veces conocido como Gran Armenia. Su historia se divide en reinados sucesivos por tres dinastías reales: Orontid, Artaxiad y Arsacid, llegando a su fin en el año 428 después de Cristo. Su origen está relacionado con otro país del que hablaremos en este video, comenzando como una provincia del Imperio Aqueménida, el precursor de Persia. Con la conquista de Persia por Alejandro Magno, fue incorporada al Imperio Seleucida, luego al Bizantino y luego a algunos estados temporales hasta llegar a la forma actual que conocemos hoy, pero siempre manteniendo de alguna manera su cultura y su gente en aproximadamente la misma área. Cuando se trata de no cambio en territorio, tenemos uno que destaca en Europa: Portugal. Aunque definitivamente no es tan antiguo como Grecia o Etiopía, Portugal ha mantenido sus firmes fronteras durante casi 1000 años, lo que lo convierte en uno de los países más antiguos y reconocibles del mundo, especialmente porque definió su identidad muy temprano. Portugal es el estado-nación más antiguo de la península ibérica y uno de los más antiguos de Europa y del mundo. Su territorio ha sido continuamente habitado, invadido y disputado desde tiempos prehistóricos. Fundado en 1868, el Condado de Portugal ganó prominencia debido a sus éxitos militares. El Reino de Portugal fue proclamado posteriormente tras la Batalla de Urique en 1139 y la independencia de León fue reconocida por el Tratado de Zamora en 1143. No solo se estableció bastante temprano, sino que su principal significado como nación, su gente, su cultura, su idioma e incluso sus símbolos nacionales y sobre todo su territorio también se establecieron muy temprano, permaneciendo inalterados hasta hoy. Todo el camino en Asia, Japón. Japón también es un contendiente como uno de los países más antiguos del mundo. Según la leyenda japonesa, el primer emperador japonés, Jimmu, quien se dice que es descendiente de la diosa del sol Amaterasu, ascendió al trono en 660 a.C. El país de Japón comenzó a aparecer en registros escritos alrededor del año 300 después de Cristo, pero es muy probable que existieran mucho antes de eso. Entonces,
Creas o no en la leyenda, Japón ciertamente ha existido durante mucho tiempo. Ha mantenido su territorio en el archipiélago japonés, aunque a veces se expande fuera de él y su gente ha permanecido igual. De hecho, aún tienen un emperador y obtuvieron uno nuevo este mismo año. Por lo tanto, creo que Japón es un excelente ejemplo de un país antiguo que perdura hasta hoy. Al lado está otro ejemplo, China. China es una de las civilizaciones más antiguas y refinadas del mundo, y se dice que su primera dinastía, que fue la dinastía Xia, comenzó tan temprano como el 2000 a.C., pero gran parte de su historia temprana, al igual que Japón, está mezclada con leyendas. Así que no podemos estar 100% seguros de su precisión. Incluso los registros escritos son algo defectuosos, solo emergiendo en el 1600 a.C., por lo que puede ser 1600, puede ser 2000, tal vez incluso antes de eso. Pasó bajo varios gobernantes, desde una dinastía mongola hasta una manchú, hasta la ocupación europea y japonesa, cambiando su propio sistema de monarquías a imperios y repúblicas desde el 2000 a.C. hasta los tiempos actuales. Más de 4000 años de historia y existencia, que abarcan desde la temprana China feudal hasta la dinastía Qing y la actual República Popular y Taiwán. Al igual que con Grecia, el antiguo Egipto difería mucho del Egipto moderno, pero merece ser mencionado. El territorio es ligeramente diferente y especialmente la ubicación de las principales ciudades, pero sigue siendo prácticamente la misma área. Los jeroglíficos egipcios fueron el segundo sistema de escritura más antiguo del mundo y el primer reino egipcio se formó en el cuarto milenio antes de Cristo. El antiguo régimen finalmente llegó a su fin, con el país siendo tomado por los persas, los mamelucos, los otomanos, hasta alcanzar la independencia bajo su forma actual. Grecia, como mencioné, también es una decisión difícil, pero creo que aún debería estar listado aquí porque a pesar de estar separado en la antigüedad, compartió y juntos crearon una cultura específica. La antigua Grecia no era un país, era una civilización, y este es el caso con muchos de estos primeros países. Se puede remontar hasta el siglo XII a.C., durando hasta su unión ser conquistados por el Imperio Romano. Tras la caída de Roma, permaneció como parte del Imperio Bizantino. De hecho, muchas personas afirman que a lo largo de toda su existencia, incluso antes de la separación en este y oeste, el Imperio Romano siempre estuvo dividido en dos, siendo el oeste verdaderamente romano y el este griego. Cuando el Imperio Bizantino colapsó, quedó bajo el dominio otomano, a veces directamente y en algunos territorios, no tanto, teniendo más gobernantes locales, si se quiere. En 1832 se convirtió en un reino independiente, evolucionando finalmente a la Grecia actual que conocemos. Aunque Grecia hoy tiene diferentes fronteras a las de la antigua Grecia y estaba compuesta por varias ciudades-estado independientes, gran parte de su cultura original sigue siendo evidente y la establece como uno de los países más antiguos del mundo. La república más antigua del mundo, al menos en continuidad, también es un país muy antiguo. San Marino. El país recibe su nombre de San Marino, un cantero del Imperio Romano que vivía en una provincia de la actual Croacia. En el año 301, Marino fundó una comunidad monástica independiente en el monte Titano, lo que permite afirmar que es el estado soberano más antiguo existente, así como la república constitucional más antigua. La nación está gobernada por la Constitución de San Marino, una serie de 6 libros escritos en latín a finales del siglo XVI que dictan el sistema político del país. Se considera que San Marino tiene los documentos de gobierno escritos más antiguos que aún están en vigor. Siento que esto merece un lugar especial en la lista porque es el más tranquilo e inalterado de todos ellos. No ha ocurrido mucho desde su fundación que haya perturbado su existencia o cambiado la forma en que funcionaban. Fueron amenazados por Napoleón, pero lograron impresionarlo lo suficiente para ser su aliado y fueron neutrales en la mayoría de las guerras de Italia. Un dato curioso es que hicieron al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, un ciudadano honorario. Respondió diciendo que San Marino demostró que un gobierno fundado en los principios de una república es capaz de administrarse de tal manera que sea seguro y duradero. Persia, Irán, también es un ejemplo de un país increíblemente antiguo. Este es un buen ejemplo de cómo los países cambian en su forma y designaciones. La primera dinastía del Imperio Persa fue creada por los aqueménidas, establecida por Ciro el Grande en 550 a.C. Eventualmente Alejandro Magno derrotó a los aqueménidas y creó el Imperio Seleucida, pero eso tampoco estaba destinado a durar. Siendo derrotados por los partos y luego vino un tiempo de problemas. Fueron invadidos repetidamente por dinastías árabes y brevemente por los mongoles.
Estas dinastías árabes gobernaron el territorio durante mucho tiempo, desde 651 en adelante. La última dinastía de Persia fue la Pahlavi, que terminó en 1979 con una revolución que transformó al país en Irán tal como lo conocemos hoy. Y finalmente, más al este, Mongolia. Cuando pensamos en la antigua Mongolia, nuestra mente salta instantáneamente a una persona, Genghis Khan. Al menos la mía lo hace. Y aunque él es la figura más fuerte y conocida de la antigua Mongolia, el país ya existía desde hace mucho tiempo antes de él. Varias tribus nómadas gobernaron el área de la actual Mongolia desde tan temprano como 300 años antes de Cristo. El pueblo Kitán, hablante de una lengua mongólica, fundó la dinastía Liao en el año 907 después de Cristo. En el año 1206, Genghis Khan logró unir y conquistar a todos los mongoles, forjando el imperio contiguo más grande de la historia, conquistando vastas regiones de Asia y casi llegando a Europa. Finalmente, el imperio colapsó y Mongolia fue gobernada por los chinos, luego bajo la influencia soviética, pero eventualmente se afirmaron una vez más como su propia nación soberana. Sin embargo, por más disminuidos que puedan estar hoy en comparación con los viejos tiempos, aún resisten y han mantenido su existencia durante cientos y cientos de años. Es cierto que solo unos pocos, como los que mencioné aquí, tienen una línea algo más directa desde la antigüedad hasta los estados modernos, pero cualquier país existente puede rastrear su existencia hasta esos periodos antiguos. Así que estos fueron algunos de los países más antiguos del mundo. Cómo surgieron por primera vez, cómo evolucionaron y cómo permanecen hoy como representaciones vivas de nuestra historia. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete. Si tienes alguna opinión, pensamiento, corrección, prácticamente cualquier cosa que quieras decir, simplemente deja un comentario abajo. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.